Muy buenos días. Vamos en el día de hoy a ver las estructuras haga mientras pero anidadas. Quiero comentarles que ese tipo de programas normalmente es usado para hacer rompimientos por niveles. En el caso de nosotros tenemos un clásico ejemplo de un rompimiento de primer nivel. Sin embargo, se podría ejecutar programas donde hayan segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, etcétera, según la necesidad. Cuando yo hablo de nivel, ustedes al mirar nuestro enunciado observan que hay 5 departamentos, el cual contiene pues 5 nombres, ¿no? Y a su vez hay 10 empleados que pertenecen a cada uno de esos departamentos, lo cual nos va a permitir establecer por departamento la cantidad mensual que debe en este momento generar el programa por cada departamento. Pero además de eso, dicen que nos entregan por cada departamento, es decir, primero de esos 5 departamentos tienen 10 empleados y estos 10 empleados tienen los siguientes datos: el número de la EPS, el número del empleado, número de días trabajados y salario básico. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una nómina mensual, es decir, ya estamos pensando que es 30 días. También es necesario saber que el programa nos pide a nosotros generar esta nómina con estos datos, los 10 empleados y los 5 departamentos. Pero dicen también que la compañía requiere un listado, es decir, debe aparecer el nombre del empleado y su salario neto que se le va a pagar. Además, hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos, digámoslo así, por cada departamento el total de la nómina, es decir, por el primer departamento cuánto se pagó, por el segundo departamento cuánto se pagó, por el tercer departamento cuánto se pagó, por el cuarto departamento cuánto se pagó, por el quinto departamento cuánto se pagó. Entonces así podríamos determinar y cumplir con ese objetivo. Además, me piden hallar el promedio por cada uno de los departamentos, es decir, como cada departamento que hay en la empresa tiene una nómina, entonces se quiere saber cuál es el promedio de pago por cada uno de ellos. En este caso, por los 5 departamentos. Entonces ya tenemos que son, en nuestro caso, debemos tener promedios pagados, ¿cierto? Aquí se los voy resaltando. Obviamente de los 5 departamentos. Si creo pues un listado, el listado sí es libre, donde yo puedo perfectamente colocar, en mi caso, podríamos colocar el número de la EPS, el nombre del empleado y cuánto se le está pagando. Y así lo queremos, o sea, la nómina total. Y aquí pues obviamente hay que tener en cuenta que vamos a generar sumatorias, porque para yo decir cuánto le pago a cada departamento, pues debo sumar todo lo que voy pagando por cada departamento. Veamos así el análisis gráficamente. En este caso pues voy a resaltar aquí y obviamente le tenemos que son 5 departamentos. ¿Qué departamento? Pues yo voy a colocar aquí cualquiera, pero eso no quiere decir que tiene que ser esto, ¿sí? Ok. Entonces, supóngase que hay un departamento que se llama Dirección General y tiene 10 empleados funcionando allí. Auxiliar y administrativo, otro departamento que tiene otros 10. Administración, solamente de tipo administrativo, otros 10 empleados. De ventas, otros 10 empleados. Y de producción. Es decir, en total, ¿cuántos empleados deben tener? 50, ¿no es cierto? 10, 20, 30, 40. 10, 20, aquí serían 30, 20, perdón, 30, 40, 50. Ok. Ahora que ya tenemos eso,
identificado cuáles son los departamentos a manera de ejemplo, vamos a mirar que cada departamento va a tener lo siguiente: 10 empleados. Aquí vamos a generar cuáles son los, digamos así, como para tener una idea, cuáles son los datos de entrada. Entonces, tenemos el número de la EPS, el nombre del empleado, el número de días trabajados y el salario básico. Teniendo en cuenta esto, yo podría también decir que necesito una serie de cálculos. O sea, ya aquí me está diciendo que yo primero que todo debo encontrar cuánto le pago a cada empleado. Entonces vamos a abrir nuestro programa para poder realizar nuestro ejercicio. Vamos a acercarlo para que vayan viendo cómo queda cada. Entonces el título lo podemos llamar estructura anidada. Estructura raya el piso anidada. Digamos que puede ser la estructura haga mientras como la Duante, pero en este caso estamos con haga mientras. Doy enter y listo. Entonces, vamos a empezar a hacer el trabajo. Vamos a ir hablando de lo que necesitamos. Entonces, inicialmente, bueno, vamos a hacer una definición. Yo siempre les he dicho de variables de entrada. Entonces, es importante saber que nuestro programa o nuestro problema tiene en este momento, digámoslo así, variables de tipo alfanumérico y de tipo numérico. Todas las variables que están aquí son alfanuméricas. Es decir, o sea, necesitamos una variable que determine esto, o sea, los departamentos. Hay otra variable que es el nombre de empleado, el cual también se considera como una variable alfanumérica. Entonces, como ya sabemos que los nombres de los departamentos y los nombres de los empleados serían dos variables a trabajar de tipo alfanumérico. Entonces, acá colocamos definición, ¿no es cierto? O definir, perdón, que es la instrucción. Definir nombre del departamento. Lo vemos así para no dejarla tan larga. DT. Y necesitamos nombre del empleado. Lo definimos como alfanumérico, ¿cierto? O sea, de tipo carácter. Y le damos enter. Y esa sería la variable de entrada alfanumérica, porque en el mismo problema nosotros lo estamos mirando. Si usted analiza el problema, dice, contiene el nombre. ¿El nombre de quién? Pues obviamente del departamento. ¿Sí? Entonces el nombre del departamento. Y acá tenemos también el nombre del empleado. Si quiere vamos a tomarlo de un color verde para entender que esto pertenece a la variable alfanumérica. Ahora bien, siguiendo con nuestro ejercicio, nos corresponde definir las variables de tipo numérica. Número de la EPS podría ser alfanumérica si llevara guión. Pero vamos a suponer que son números de cédulas con un número de la EPS. Listo, ok. Entonces ahora, sencillamente, regreso acá. Entonces, empiezo, digamos que esas son de entrada alfanumérica. Vamos a colocarla aquí. Alfanumérica. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a definir variables. Perdón. No hay necesidad
O sí, vamos a darle definición, pero vamos entonces a decir definición de variables de entrada numéricas. Listo. Entonces, aquí vamos a tener dos situaciones. Regresemos acá en esta parte, dice número de días trabajados y salario básico, número de EPS. Vamos a definir número de EPS, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tratar de definir el número de la EPS y el salario básico como real. Vamos a decirle definir en este caso vamos a definir número de EPS y salario, vamos a llamarlo en nuestro caso sal raya al piso base, o sea salario básico, como vamos a dejarlo como real. Usted me diría, pero profe, ¿sería que un EPS la puedo definir como entero? Sí, podría definirla como entero, pero recuerde que hay unos rangos en el cual nosotros podemos determinar o tener en cuenta que si el número de la EPS es muy grande, o sea, tiene varios dígitos, realmente como tipo entero no lo soporta. Entonces, por eso lo definimos como tipo real. Y salario básico, pues obviamente es un número cerrado que puede llevar algunos decimales. Sin embargo, se trata de que nuestro salario básico soporte números grandes. Okay. Entonces, ¿cuántas variables, digamos, de entradas hay? 2, 3, pero nos falta una. Entonces, definir, y esta variable la vamos a definir de tipo entera. Es decir, número, vamos a llamarla como número, o llamémosla así, n número de días trabajados, para que no sea tan largo. Número de días trabajados. Lo definimos como entero. Todos sabemos que nosotros vamos a definir los días como 1, 2, 3, 4, 10, 20, 15, 24, 25 y 30. Pero no vamos a decir 1.5 días, 2,5 días, no. Estamos trabajando con números totalmente enteros para nuestro programa. Bien, ahora que ya tengo eso, entonces debo pensar qué hay que hacer en el problema. Entonces, lo primero que hago es lo que les decía, que se llama definición de variables de proceso. Voy a llamarla intermedias. Intermedia, ¿por qué? Porque se van a calcular y se van a imprimir. Pero también hay una definición de variables finales, pero la veremos ahorita. Por ahora preocupémonos cuáles serían las variables intermedias. Ok, hacer la nómina. ¿Sí? Entonces decimos, definir. Para hacer la nómina, ¿qué necesito? Entonces usted dice, bueno, para hacer la nómina necesito, si me dan el salario básico y me dicen el problema que es mensual, pues obviamente estamos hablando de 30 días. Entonces, lo primero que voy a calcular es un salario, llamémoslo así, bruto. Salario bruto quiere decir que multiplico el número de días trabajados, este señor que está aquí,
lo voy a multiplicar por el salario básico, pero dividido en 30, porque me están dando es por días. Yo necesito saber un día cuánto equivale. Y para yo saber eso, pues divido mi salario básico con el que me contrataron entre 30 y sé cuánto vale un día de trabajo. Y eso lo multiplico por la cantidad de días que trabajé. ¿Dónde lo guardo? Aquí, en el salario bruto. Así lo vamos a llamar. O sea, un salario sin descuento. Ahora también necesitamos, como vamos a hacer una nómina sencilla, pero tratando de ver un poquito algo de realidad. Digamos que vamos a calcular el subsidio de transporte. Listo, esa es otra ecuación. Ahora, para calcular el subsidio de transporte, pues hay unos parámetros que cuando estemos allí lo hablaremos. Ahora, trataríamos de mostrar que ya teniendo eso, yo puedo generar el total de vengado. Vamos a hacerlo así. Total de vengado. Claro que antes del total de vengado pueden ir horas extras, subsidios de alimentación, de vivienda, etc. Para poderlo sumar acá en el total de vengado. Es decir, tengo que tener en cuenta lo que realmente se va a dar a la persona, pero no solamente eso. Tengo que tener en cuenta que además de eso, debo pagar la salud. Pero, llamémoslo así, salud. Ahora, debo pagar la pensión, ¿cierto? La pensión. Para no hacerla tan grande, ¿no? Esas son ecuaciones. Toma. Cuando yo tengo eso, se supone que yo tengo que, digamos, sumar estas dos para guardarla en otra variable que diga total deducido. Así. Total deducido. Teniendo ya eso, teniendo el total vengado y el total deducido, entonces puedo sacar el salario neto. Eso lo defino como real. Listo. Ahora, hasta ahí tengo, digamos que el proceso de la fórmula de los 10 empleados. Ahora, debo tener en cuenta también lo siguiente. Me dicen que debo generar un total por cada departamento. Entonces, vamos a llamarlo acá, definir. Bueno, vamos a, para que ustedes pues, lo tengan presente. Y es un comentario. Digamos que ahorita viene, después de hacer eso, la definición de acumuladores. Porque aquí, cuando hablan de total, ya nos toca tener en cuenta eso. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Para definir los acumuladores, hacemos esto. Definir, ¿no es cierto? Entonces, el primer acumulador que voy a necesitar es un acumulador general. Ya verán por qué. El segundo acumulador es el acumulador de la dirección. ¿Se acuerda lo que estábamos viendo acá? Entonces ya necesito un acumulador para este señor. Luego otro para este segundo punto que está ahí. Entonces, auxiliar de dirección. Perdón, auxiliar no. Acumulador de dirección. Acumulador de, en este caso dijimos que
vamos a hacer auxiliar administrativo, o sea, a auxiliar administrativo. ¿Cómo? También necesito el auxiliar administrativo, no ese, espérate, regáleme un segundito ahí. Sí, auxiliar administrativo. Ahora necesito un auxiliar, discúlpeme la palabra. Necesito el acumulador o el total de qué. En este caso, necesitamos el acumulador para la parte administrativa o de administración. Muy diferente a auxiliar de administración. Ahora este es de administración. Y llevamos 1, 2 y 3. Faltan 2. Nos quedaría el acumulador, ¿no es cierto? El acumulador para la nómina de vendedores. Necesitaríamos el acumulador para la nómina de la gente que trabaja en producción. Digamos que esos hasta el momento serían los acumuladores. Entonces lo definimos como real. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta también? Vamos entonces ahora a la definición de contadores, ¿cierto? De contadores. Resulta que como es una estructura anidada, vamos a necesitar, y para nuestro caso vamos a utilizar el contador C para que controle la primera estructura, es decir, los 5 departamentos, y el contador J para que controle a los 10 empleados. Esto lo damos como entero. Listo. Pero el problema no termina ahí. Recuérdense que nos piden promedios por cada uno. Bueno. Entonces vamos a escribir aquí, para que lo tengan en cuenta, definición de variables finales. Es decir, el programa ya lo último las va a arrojar. Entonces, definir. Y entonces en definir colocamos el primer promedio. ¿Para quién es? Para dirección. El segundo promedio. ¿Para quién es? Para auxiliar administrativo. El tercer promedio. ¿Para quién es? Para la gente que pertenece a administración. El cuarto promedio. ¿Para quién es? Para la gente que trabaja en ventas. Y el quinto promedio, entonces, es para la gente que trabaja en producción. Eso lo definimos también como real. Recuerden que los promedios pues nos va a dar a nosotros, nos pueden dar valores como digámoslo así, 8.725.000 con 50 centavos. Nos pueden dar con decimales por ser promedios. Listo. Usted dirá, bueno, pero no necesitamos un contador para cada uno de ellos. No, porque recuerde que el contador como tal, ya lo tenemos. Nos dice que 10 empleados, hay que dividir entre 10, dividido entre 10, dividido entre 10, dividido entre 10 y dividido entre 10. Y ya con eso yo tengo el promedio. Lo que yo tengo que saber es cuánto estoy pagando por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Eso lo doy bien claro.
Entonces, ahorita, ¿qué hacemos? C va a iniciar en 1 y J va a iniciar en 1. ¿Listo? Ahora que ya tenemos eso, vamos a hacer la primera estructura. El haga mientras. Marca error porque sabemos que no tenemos bien expresado lo que necesitamos. Mientras C sea menor e igual a 5. A 0. Viene la siguiente acción. Resulta que nosotros necesitamos ahí en ese punto, se supone que debo, para mi caso, leer el nombre del departamento. Entonces le digo acá, escribir, ¿no es cierto? Y entre comillas vamos a colocar nombre del departamento. Lo puedo abreviar o lo puedo dejar así. ¿Listo? 2 puntos, espacio y cierro comillas. Y le damos enter. Ahora, una vez haya hecho eso, se acuerde que es un mensaje que he mandado a la pantalla. Pero debo cargar eso en la memoria. ¿Cómo? Sencillamente le digo leer. Y esa variable, nosotros, ¿cómo la llamamos? Entonces usted viene y dice, la llame así, profe, non dt. Y le digo copiar. Me vengo acá. Y le digo pegar. Listo. Ya tenemos esa primera parte. Digamos que en este momento ya tenemos el primer departamento leído. Pero, cada departamento tiene 10 empleados. Entonces quiere decir que necesito otro haga mientras ahí. Listo. Cerramos y empezamos a corregir. ¿Qué variable viene ahí? Pues J. J es menor e igual a 10. Si J menor o igual que 10, entonces necesitamos hacer esto. Voy a copiar esto y lo pego aquí. Ahí. Y lo vamos a pegar ahí. Este lo corremos. Usted dirá, bueno, profe, pero ¿usted por qué hace eso? Porque me gusta hacer sangría, que uno vaya mirando el programa. Yo puedo alinear todo aquí, no está mal. Pero el problema es que no veo cuando haya un error, pues visualmente me costaría mucho trabajo saber dónde está. Pero si hago la sangría, mucho más rápido saber dónde se encuentra el error. En nuestro caso, no habría que leer el departamento. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que aquí vendría el número de la EPS? Lo cual voy y busco cómo lo llamé. Entonces digo, yo lo llamé así. Exactamente como lo llamé. Vengo acá y sencillamente lo pego. Listo. Entonces ya tengo el número de la EPS. Ahora, leyendo nuevamente, voy a dar enter y lo pegamos. Entonces ahora vendría el nombre del empleado, ¿cierto? Nombre del empleado. Y aquí pues obviamente, ¿cómo lo llamé? Así.
Yo trato de copiar y pegar de esta forma para no tener errores por variable. Entonces le digo pegar, listo. Ya llevamos 2, dijimos que eran 5, nos faltarían 2 más para poder determinar, perdón, vamos a borrarlo. Digamos que necesitamos ahorita el otro. Y entonces necesitamos que la persona ingrese el salario básico. Obviamente, nosotros como variable de entrada la llamamos así. Es decir, con cuánto se le contrató a este señor. Y lo pegamos aquí. Ok. Damos enter. Y entonces ahora, nuevamente, lo copiamos y van 4 datos y nos faltaría uno solito. Obviamente, ¿cuál nos faltaría? Si están atentos, ¿cuál creen que nos faltaría? Pues fácil. Faltaría entonces los días, números de días trabajados. Yo puedo colocar la tilde, pero algunos programas o algunos lenguajes no muestran la tilde por configuración. Entonces mostraría de pronto así como nemeros. No haga eso, mejor lo dejamos sin tilde. Sabemos que día lleva tilde y número también. Esto que está aquí, buscamos cuál es la variable de entrada que representa los números de días trabajados. Aquí está. Entonces lo pegaríamos en esta parte. Ahora podríamos decir que según el problema que hemos hecho, pues que tenemos en este momento, ya definimos las 5 variables de entrada, las 2 de aquí y obviamente es 4 y 5. Ahora que ya las tenemos, podemos entonces determinar en su orden cuáles serían las variables de proceso. Entonces, vamos aquí mirando lo que hicimos. Variable de proceso intermedia, es decir, que se va a generar impresiones cada rato. Entonces, ¿cuáles tenemos? Vamos a empezar entonces con esta partecita que la llamamos de la siguiente manera. Esta ecuación nosotros le dimos el nombre de salario bruto, es decir, lo que gana la persona sin ningún descuento. Entonces, ¿qué trabajó ella? Ella trabaja días y se le dijo que se contrató por 1 millón. ¿Cuál sería la fórmula para que nosotros pudiésemos determinar el salario bruto? Te diría, no, pues profe, multiplicaríamos salario básico por número de días trabajados, lo cual está en un error, porque si yo la contrato a usted por 1 millón de pesos y me dice que me trabajó 30 días, entonces imagínese lo que le voy a pagar. Llevaríamos la empresa a la quiebra. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Lo que tenemos que hacer es coger este salario básico que está aquí, este salario básico, y de alguna forma nosotros usarlo. Es decir, yo a usted lo contraté por 1 millón de pesos, pero lo voy a dividir entre 30 días para saber cuánto vale cada día de trabajo. De ese 1 millón de pesos, entonces, ¿cuánto le vale cada día de trabajo? Ahora sí, lo que dé lo multiplico por los días, número de días trabajados.
Y tenemos la primera ecuación que calcula el salario bruto. Ahora necesitamos determinar el subsidio de transporte. A toda persona o a todo empleado en Colombia se le paga un subsidio de transporte. Pero hay que tener en cuenta que ese subsidio de transporte normalmente es de 102.854 pesos. Pero además, la ley colombiana dice que solo se paga hasta 2 salarios mínimos, lo cual no puedo hacer la ecuación de una vez, sino que tengo que entrar a cuestionar a quién. Pues a este señor que está aquí, ¿cierto? Lo debo cuestionar. ¿Cómo? Entonces, o sencillamente, no, vamos a cuestionar este salario básico, con lo que se le contrató. Entonces, este señor se le contrató por 1.000.000, usted 1.500.000, el otro por tanto. Entonces le vamos a decir, eso nos obliga a mirar en esta cajita de herramientas. Necesito hacer una pregunta. Entonces si necesito hacer una pregunta, necesito el sí, entonces. Listo. Marca error, ya sabemos por qué marca error. Borramos y hacemos la pregunta. Ahora vamos a preguntar si el salario con el que se le contrató, o sea, el salario básico, resulta que se paga subsidio de transporte hasta 2 salarios mínimos, hasta 2. Entonces yo podría hacer la pregunta de esta forma. Siempre que el salario básico sea menor o igual. Entonces, a 2 salarios mínimos los puedo expresar así. 980.657 pesos equivale a un salario mínimo. Como dice que hasta 2 salarios mínimos, lo multiplico por 2 y lo cierro. Es decir, si el salario básico es menor o igual a un salario mínimo multiplicado por 2, o sea, si es menor o igual a 2 salarios mínimos, entonces se le paga subsidio de transporte. Vamos a colocarlo un poquito más para acá. Subsidio de transporte. ¿Se acuerdan la variable? Nosotros la llamamos, y vamos por aquí, subsidio de transporte. Entonces lo vamos a copiar y le vamos a decir que en este momento esa ecuación sería igual, acá igual, el subsidio de transporte sería igual a ¿qué? Entonces, ¿cuánto equivale un subsidio de transporte? A 102.854 pesos. 102.000, ¿no es cierto? 854 pesos. Y lo multiplico por número de días trabajados. ¿Listo? Porque esa es la variable de entrada. O sea, lo debo copiar ahí. Listo. ¿Qué sucede si lo dejo así? Si lo dejo así, significa que la persona tiene la posibilidad de que usted entre y trabaje con la empresa 10 días y le paguen 102.854 pesos, lo cual no es lo correcto. ¿Eso? Entonces, lo que hay que hacer es, nuevamente, como esto estamos trabajando en día, lo dividimos entre 30. Y de eso sabemos cuánto es que realmente vale un día de transporte. ¿Listo? En caso de que no, de que así no es, entonces nosotros, aquí sería igual a
subsidio de transporte y sería igual a 0. O sea, no le pagaríamos nada. Entonces, ya teniendo esta primera parte, digamos que tenemos calculado ya dentro de la nómina el subsidio de transporte para cada uno de los empleados. Ahora bien, vamos a mirar entonces lo siguiente. Después de calcular el subsidio de transporte en su orden, yo les coloqué aquí que viene el total de vengado. Vamos por acá. Le vamos a decir entonces que lo copie. Ese total de vengado va después de este fin de sí. Damos enter y lo pegamos aquí, ¿cierto? Y el total de vengado aquí va a ser igual. Va a ser igual a ese salario sin deducción más el subsidio de transporte. En este caso se llama TRA. Aquí también podría venir subsidio de alimentación, subsidio de vivienda, etc. Pero hay horas extras. Pero en nuestro caso solamente estamos haciéndolo de manera simple. Entonces aquí le damos en y pasamos a la siguiente ecuación. Y es calcular ahora lo que es la salud y la pensión, ¿sí? Entonces, para calcular la salud y la pensión, empezamos así. Entonces, comenzamos y la variable, ¿se acuerdan que yo la llamé salud? Salud es igual a, eso es igual a este señor que está arriba, al total de vengado, ¿sí? Por el 4%. El 4%. Entonces 0.0. Y ahora calculamos la pensión, creo que la llamamos así, PEN, vamos a estar seguros. Sí, mírela aquí, PEN. Y entonces decimos que esto sería igual nuevamente al total de vengado por el 4%, o sea 0.04. Recuerde que nosotros al hacer esto, tanto la salud como la pensión, se cobra el 4%. El patrono es el que paga el 8 y algo así para calcular un 12%. En el caso de nosotros, pues 4% y 4% siempre vamos a pagar ese valor. Ahora, ya tenemos esto, entonces podemos utilizar lo que es el total deducido. Creo que lo llamamos así, vamos a mirar si está así. Y tenemos entonces este total deducido que es acá. Entonces, total deducido. Y vamos entonces a decir que vamos a sumar lo que se va a descontar, que es salud, ¿no es cierto? Más lo que tiene que ver con salud más pensión. También podrían ir descuentos y cualquier otra cosa que la empresa, como cooperativas, etc. Entonces vamos a darle o préstamos. Y ya tenemos entonces el total deducido y el total de vengado. Teniendo eso, entonces podemos sacar o calcular el salario neto. Entonces el salario neto
sería igual al total de vengado, es decir, lo que se le paga más las arandelas. Pero en este caso, como ya estamos liquidando, entonces menos el total deducido, que fue así como lo llamamos. Ya tenemos la nómina de esa primera persona, pero solo de un empleado. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Después de que nosotros hagamos esa parte, ¿cierto? Que es prácticamente determinar el salario del que gana cada empleado por departamento. Entonces aquí podríamos definitivamente hacer acumular, ¿se acuerdan? El acumulador general sería igual al acumulador general más el salario neto. Listo. Más el salario neto, ¿cierto? Es lo que tenemos aquí. Estamos por aquí. Vamos aquí. Ahora, una vez tengamos esa primera parte, podemos decirle entonces que J es igual a J más 1. O sea, trabaja el contador. Ahora, se acabaría ese ciclo. O sea, iría el primero. Pero necesitamos aclarar que hay que ir guardando lo que tiene este primer departamento. Si es posible, yo aquí puedo colocar coma C. ¿Para qué? Para que diga departamento 1. Entonces ingrese para el departamento 1, para el departamento 2, etc. Ok. Listo. Tenemos este primer fin. Aquí ya teníamos el primero. Vamos a reducir un poquito lo que llevamos, que se vea mejor. Entonces, está nuestro primer haga mientras para los 5 departamentos y el segundo haga mientras para los empleados. Ahora, se hicieron los cálculos, se guardó el valor que se le paga para ir determinando cuánto pagan por ese departamento. Él va a hacer esto 10 veces. Terminadas las 10 veces, debe salir, o sea aquí. Al salir ahí, entonces, bueno, dijimos que había un listado, se me había olvidado. Ahí hay un listado. Entonces, ese listado, le vamos a decir escribir. Y en escribir, vamos a colocar comillas. O no, comillas no. Sencillamente las variables que son. Escribir. Y entonces le vamos a decir nombre de empleado o número de PS. Num, raya al piso, EPS. Me parece que se hace necesario colocar entre comillas un mensaje que diga número de la EPS. Listo. Ahora, ahí vendría una coma. Ahora, después de eso, entonces, sobre esa misma línea, que escriba entre comillas y démosle una y dos veces barra espaciadora, a acercarla un poquito, 2 veces barra espaciadora, cierro, coma, o aquí antes, démosle aquí salario. Entonces, ¿cuál es el salario? S raya al piso N, salario neto.
el número de la EPS y el salario. Pero creo que mejor agreguémosle aquí, discúlpeme ahí, comilla, espacio, nombre, o sea, nombre de ese empleado. Y colocamos coma. Y entonces, recuerde que se llamó non, raya al piso, MP. Y ahí vendría la coma. Listo. Miremos, reduzcamos un poquito, no, reduzcámoslo aquí para ver. Esa sería la primera línea de impresión. Esto es lo que se llama una impresión intermedia, es decir, un listado intermedio. Se va colocando el número de la EPS, se muestra el nombre de esa persona y el salario, que pues salario neto. Listo. Ahora sí, terminado. Vamos a cortarlo acá porque me gusta casi siempre que no es que esté mal, sino que es mejor, digámoslo así. Vamos a pegarlo arriba. ¿Por qué? Porque dejemos todo lo que son instrucciones y el contador ahí. Ok, ahora sí. Este es el segundo contador, el J. Entonces, una vez, digámoslo así. Pero si lo dejo ahí, ahí voy imprimiendo por cada uno. Ok. Ahora, ¿qué debo de hacer? Debo entonces acumular el valor del primer departamento. Eso es lo que se llama ya el rompimiento. O sea, ¿por qué? Porque cuando C valga 2, ya es otro departamento. Cuando C valga 3, ya es otro, y así sucesivamente hasta que llegue a 5. Por lo tanto, debo hacer esto. Guardar que sea para el primer departamento, es decir, debo usar una condicional, así. Sí. Si C, ¿se acuerda del primer contador? O sea, es igual a 1. Si S es igual a 1, entonces, y damos enter. Si C es igual a 1, entonces, ¿cierto? ¿Qué hacemos si es igual a 1? Pues sencillamente, ¿se acuerdan que nosotros necesitábamos sacar los promedios? Entonces buscamos el primer acumulador, o sea, el acumulador de direcciones, y lo copiamos acá. Y esto sería igual, voy a colocar aquí el igual porque acepta cualquiera de los dos, igual a la variable llamada acumulador general. O sea, ¿se acuerda que aquí se guardaron los 10 salarios netos de esos empleados? Entonces, esto que quedó guardado ahí, páselo a dirección. ¿Listo? Digamos que esta pregunta es muy sencilla y aquí ya las preguntas no podrían ser anidadas, como de pronto alguno estaría pensando. Entonces, cuando C sea igual a 1, haga eso. Vamos entonces a copiarla mucho más rápido, ¿no es cierto? La pegamos. Ahora cuando C valga 2, entonces guarde lo que hay en AG. ¿En dónde? ¿Se acuerdan? En acumulador de AA. O sea, aquí sería igual a acumulador AA, o sea, auxiliar administrativo, ¿se acuerdan? Cuando C valga 2. Ok. Nuevamente, pegamos acá. Ahora cuando C valga 3. Cuando C valga 3, ya no sería el de dirección, ¿no es cierto? Sería nuestro acumulador de tipo administración. O sea, la gente que pertenece únicamente
a la parte administrativa. Y van 4. Y nos corresponde entonces, y nos corresponde entonces decir que ahora sería el acumulador de la nómina de vendedores. Y ahora sí, ya por último, tendríamos cuando se valga, aquí cuando se valga 4, y aquí cuando se valga 5. Y aquí sería el acumulador de producción. Si ustedes se dan cuenta, sencillamente todo eso sería la primera parte de la segunda de haga mientras, antes de salir de haga mientras, es decir, fin de mientras, y estaría todavía en esta parte. Pero resulta que se hace necesario colocar el acumulador general, hacerlo igual a 0, o sencillamente el contador en este caso J, recuerde que J terminó en 10, no termina en 11, entonces para que no siga contando, entonces sencillamente J hágalo igual a 1, ¿cierto? Y por último diríamos C es igual a C más 1. Listo. O sea, aquí estaríamos controlando nuestro, digámoslo así, departamento. 5 departamentos y controla los 10 empleados. Nosotros aquí no vamos, digámoslo así, a mostrar impresiones, sino vienen los cálculos finales. ¿De acuerdo? Que hay que hacer unos cálculos finales, entonces vamos a colocar acá cálculos finales. Entonces, esos cálculos finales, ¿cuáles serían? Entonces, digámoslo aquí así, nuestros cálculos finales estarían de la siguiente manera, que serían los promedios de dirección, el cual sería igual al acumulador de dirección dividido entre 10 empleados. Ahí nos va a dar eso. El promedio, digámoslo así, para auxiliar administrativo sería igual al acumulador de auxiliar administrativo dividido en 10. Luego entonces vendría el promedio de administración. No estoy seguro si así lo llamé, vamos a mirar. Promedio de administración, sí, que raya el piso A. Sería igual al acumulador de administración sobre 10. Nos quedarían dos promedios más. Promedio de vendedores, es decir, de la nómina de vendedores, promedio B, sería igual al acumulador raya el piso de vendedores sobre 10 para sacar el promedio. Y entonces habrían 4, nos faltaría 1, sería
el promedio de producción sería igual al acumulador de producción sobre 10. Y ahí estarían los cálculos finales, pero debemos mostrarlos. Entonces, es importante que nosotros digamos escribir y entonces, entre comillas, promedio, promedio de dirección. No hay que escribir la palabra de dirección. Dos puntos, espacio, cierro, coma, y entonces sería E raya al piso D. Luego podemos decir lo mismo, solo que ahora lo cambio. En lugar de dirección, entonces es promedio de auxiliares administrativos. Vamos acá y entonces lo pegamos y sería el promedio de los de tipo administrativo. Administrativos. Obviamente sería PA. Nos quedaría el promedio de la nómina de vendedores. Promedio de vendedores. Y entonces, pues aquí solo lo cambio por la B. Y ya para terminar, sería entonces el promedio de producción. Yo creo que para que se vea mejor, podríamos decir promedio de nómina de producción. Creo que se hace necesario que esta palabrita la tengamos, ¿cierto? Es. Creo que no hay otra. Es más entendible el reporte. Y entonces acá veamos de esta forma que el programa haría este trabajo. Vamos a hacer lo siguiente para no hacerlo tan largo. Digamos que aquí se van a hacer 3 departamentos, no 5. Y que a lo máximo no tienen 10 empleados, sino, pongámosle 4. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de ir mirando cómo funciona nuestro programa. Es decir, vamos entonces a ejecutarlo. Le damos clic aquí en ejecutar. Y entonces, nombre del departamento 1. Como dijimos que se llamaba entonces dirección general. Entonces lo llamamos dirección general. Y damos enter. Número de la EPS. Pongamos 1, 2, 3, 4. No lo hagamos tan largo. Puede ser cualquier valor. Pues de cédula, ¿no? Obviamente. Digamos que este señor es Juan. Que se contrató por 1.000.000 de pesos. Y que trabajó sus 30 días.
Listo. Entonces nos va a decir el número de la EPS es 1, 2, 3, 4, el nombre de Juan, su salario neto. En este caso, pues sería de 1.014.625 pesos con 68 centavos. Si ahora vamos a ver si lo agrandamos. Eso. Listo. Nuevamente me pide el número de la EPS. 1, 2, 2, 2. Parece que no hacerlo tan largo. Nombre del empleado, digamos que María. Y le daríamos Enter. Salario básico, 1.700.000. Y le damos Enter. Días trabajados, 20 días. Si usted observa, nuestra nómina, en este caso, sería para María de 1.105.750 pesos con 45 centavos. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que en este momento no trabajó los 30 días, por eso no salió el valor correspondiente. Digamos, en esta nueva EPS, digamos que es 555 y se llama Carmen, por decir algo. Y Carmen, su salario básico es de 2 millones, no debe recibir subsidio de transporte. 3. Y trabaja los 30 días, se debe pagar los 2 millones. Vamos a ver, aquí dice trabaja 30 días, su salario neto es de 184.000. Recuérdese que se le hizo un descuento a esta persona de la salud y de la pensión, que es el 4% de esta primera parte. Entonces va el primer empleado, resulta que son 4. Entonces, yo puedo iniciar ahora nuevamente con la EPS 3333. Pedro, salario básico 1.800.000, trabaja los 30 días, obviamente tiene descuento. Seguimos con el departamento número 2, mire que él me va diciendo nombre del departamento 2. Entonces, habíamos dicho que el departamento 2, auxiliar administrativo. Entonces vamos a llamarlo aquí auxiliar administrativo. Y le damos Enter. Número de la primera EPS. O sea, ahora vamos a trabajar sobre los 4 empleados de ese departamento. Digamos que 111. Nombre. Este señor se llama Luis. Salario básico. Digamos que gana los 980.000, ¿no es cierto? Que dijimos que era el salario básico, 980.657. Trabajar sus 30 días, no quitarle nada. Y entonces me entrega, pues, en este caso, el valor que le corresponde. Pero usted dice, profe, pero debería ganar más de 1 millón. Sí, pero recuerde que se le hace el descuento de salud y pensión. Por eso no gana o no refleja el millón. Con el valor de salud y pensión, pues sí reflejaría el millón con el que fue contratado. Entonces ahora, otra EPS. Digamos que José.
trabaja a salario, 2 millones. Y trabaja sus 30 días. Entonces ya vemos que aquí aparece el 1.840.000 menos eso. El otro señor sería otra EPS, digamos que Luisa, y entonces el salario básico de 1.600.000 y trabaja 25 días, casi el mes. ¿Listo? Ahí está dando que de 1.600.000 se le está pagando 1.305.000 menos el descuento. Acuérdense que trabajó 20 días, por eso se paga eso. Número de la EPS y nombre del empleado. Entonces, digamos que Josefa. El salario básico, digamos que 1.700.000 y trabaja 30 días. Ahora, fuera de que me mostró este listado, vamos para el departamento número 3, es decir, todos los que son de tipo administrativo. ¿Listo? Perdón. Acá. Entonces, siguiente departamento, digamos que administración. Le damos enter. Número de la... Vamos a repetir lo mismo acá porque no ponernos con tanta cosa. Entonces, digamos que Andrés. Digamos que gana el 1.300.000. Trabaja sus 30 días. Ya está liquidado. Ahora, digámoslo que así, vamos entonces a definir otra EPS. Nombre del empleado. Digamos que Marcelo. Salario básico 3 millones. Días trabajados, tiene los 30 días. ¿Listo? 2.760.000 pesos. Número de la EPS. Bueno, digamos 33333. Nombre del empleado. María. Salario básico 2.500.000. Trabaja 30 días. Nuevamente el número de la EPS. Entonces digamos que en este momento 555. Nombre, vamos a llamarla Laura. Y gana 2.200.000. Y trabaja sus 30 días. Listo, dice. Entonces, miren lo que nos está entregando. Acá alcanzó a hacer, porque yo le dije que eran solamente hasta 3 departamentos, 4 empleados. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Departamento 3 y sus 4 empleados, y apenas termina, genera el promedio por cada uno de dirección, auxiliar administrativo y eso. Bueno, creo que con este tema ustedes puedan entender cuando uso yo una estructura mientras anidada. No es usarla por usarla, es sencillamente que tiene cierto momento
de uso. Entonces, hablé que para hacer este tipo de programa se necesita saber qué tipo de rompimiento hay. En este caso dijimos que iba por departamento, o sea, por J. Pero podría ir por secciones, o sea otro haga mientras por K. Es decir, sería un rompimiento de segundo nivel. Este ejercicio es un claro ejemplo de un rompimiento de primer nivel, con su respectiva ejecución, ¿cierto? De tal manera que ustedes puedan pues llevar a cabo o realizar el trabajo sin ningún inconveniente. Entonces, la idea, para hacerlo un poquito más, digámoslo, pertinente, quiero que nuevamente generen un ejercicio que sea inventado por ustedes, donde exista la estructura haga mientras anidada, dos estructuras haga mientras como la que yo he mostrado aquí, que es C y J. Si ustedes se dan cuenta, pues digámoslo aquí así, no nos permite acá hacer nuestro diagrama. Sí. Aquí, lo cual, digamos, vamos a agarrarla de aquí, que no me deja agarrarla el mouse. Más que lo quiera hacer bien grande, no puedo. Pues tiene muchas líneas. Pero es más o menos lo que ustedes ven aquí. La primera estructura es esta. Y obviamente aparece esto. Fin de esta estructura. Vienen las preguntas. Y termina la segunda. Mírenla donde está yendo. ¿Sí? Por eso pues el ejercicio se encuentra pues como es. Muy bien. Entonces, quiero que ustedes creen un enunciado. Es que deben hacer el enunciado primero, así como lo hicimos acá o como yo lo hice acá, que este es mi enunciado, en donde yo genero primero el problema, hago el análisis cómo es que es por departamento y a su vez por empleado que tiene cada uno. Usted observa que aquí son 5 y acá son 10, ¿no? Porque si fuera el mismo número no necesitaríamos, digámoslo así. Además, si fuera el mismo número, no lo podría servir. ¿Por qué? Porque cada vez que lee el primer departamento es del primer empleado, o sea, nunca hay un rompimiento. Por eso nosotros aquí sí tenemos nuestro, digámoslo así, rompimiento de primero y segundo nivel. Agradezco entonces la colaboración prestada. ¿Dónde tienen que subir este programa? Lo deben subir exactamente a la plataforma de Classroom. Es importante que lo suban. Ya hay personas que no han subido nada, por lo tanto, si no tiene nota, tendrá uno. Porque para eso he dado todas las posibilidades para que se comuniquen conmigo, ya sea a través del celular, a través del correo institucional o a través de la plataforma. Entonces, este video lo subiré a mi canal en YouTube para que todos tengan acceso a él, para que vean cómo fue la explicación y cómo fue la elaboración. Gracias y muy amable.